Se los voy a leer aquí, dice: levántate porque resplandece tu luz. La razón de levantarnos es porque tiene que haber ya una obra dentro de nuestros corazones para poder dar una válida expresión de esa luz. Y pienso que lo que el Señor está queriendo traer en medio de su pueblo es traernos a una madurez. Algo que compartíamos es que aquí en medio del plantío de Jehová se tienen que levantar hombres y mujeres con visión clara y con una visión propia. Cuando vayamos a terminar acá la enseñanza, vamos a ir a un capítulo tremendo que el Señor puso en mi corazón. No lo había visto así. Y fue la narración, la narrativa de Pablo cuando estaba escribiendo acerca de lo que él había podido descubrir. El misterio que había sido revelado y que él pudo descubrir en su persona para poder así llevar un mensaje a los gentiles. Ahí ya parece que ya. Ay, me perdonan. Bueno, mi hija me ayudó a hacer eso no lo hice yo. No, o sea, yo le hice con papelito y lápiz y mi hija me ayudó porque no soy buena para eso. Entonces, perdonarán las equivocaciones. El punto que yo quisiera levantar con ustedes, hermanos, y que pudiéramos ver es acerca, en esta mañana, acerca de lo que son las emociones. Como Dios está anhelando a un pueblo que sea estable, que tenga una permanencia y una solidez, una claridad, una madurez en Dios y aún en su persona, en su ser. Es muy doloroso, muchachos. De pronto ustedes viven en un bueno, no los puedo, no sé de todos el trasfondo de todos, en qué ambientes se mueven o estudian o trabajan, pero el ambiente, digamos aquí de ustedes, del Perú, es un ambiente más bien guardado, no es tan, ¿cómo pudiéramos decir? Como tan agresivo, tan liberal, Pero allá donde nosotros estamos, es muy triste ver la inestabilidad de la juventud, el vacío que tienen los jóvenes que carecen de las cosas básicas y los principios morales básicos que establecen una sociedad o una familia, porque el propósito del enemigo es destruir las familias. Ustedes supieron con esta agenda que se vino en este tiempo del COVID y todo lo que se despertó y toda la liberalidad que se abrió, ahorita dices está detenido por un poco de tiempo. Pero vamos a ver en unos años, cuando las cosas den un giro, un medio giro, cómo esa avalancha de inmundicia se va a volver a despertar con mayor poder. Y los que hablan acerca de la agenda del 2030, 2035 va a ser una cosa muy tenaz, muchachos. Y Dios está apresurando su obra en un pueblo que se pueda ceder para poder tener una claridad, porque cuando hablamos de que cuando el sol de justicias amanezca en vuestros corazones, tú vas a poder ver con claridad por su espíritu y vas a aprender a hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano,
lo que es limpio y lo que no es limpio. Ahora, vamos a ir un momento, les estaba contando de esta situación muy cercana de una señora que ella me está ayudando a trabajar ahora, y su niña tiene 14 años. Y la niña el 31 de diciembre le dejó, ella venía con ciertas depresiones, no quería ir a estudiar, no quería salir, le brindan todo, pero la niña se siente vacía, desubicada. Y le dejó una nota a la mamá que se iba a suicidar, que los odiaba a todos y se salió de la casa. Y ella empezó esa madrugada a deambular por todas esas calles y al fin la encontraron y la sometieron a varios tratamientos y está en ese proceso donde se envuelven todas las cosas de la policía, de la salud, de las demandas, bueno, todo es un enredo en los papás, en los muchachos, en todos, en la familia. Es una situación muy tremenda, muy caótica. Pero la pregunta que venía a mi corazón y que quiero que ustedes se hagan aquí, muchachos, ustedes pueden decir, no, nosotros no estamos envueltos nunca en drogas, ni fumamos, ni tomamos, ni nada de eso, nosotros no. Pero yo quisiera que ustedes en su intimidad en ese momento, por medio de su Espíritu Santo, que alumbre, por medio de su palabra, por medio de su unción que nos cobija en este momento, pueda empezar a venir la luz y podamos ver el lugar donde nosotros nos encontramos. Y aún muchos de ustedes que vinieron aquí, que están aquí sentados en esta mañana, no tienen claridad en sus espíritus del propósito, del deseo del corazón de Dios que tiene con ustedes, muchachos. Y ustedes pueden venir y tomar de la fuente y gozarnos, pero salir con la misma inestabilidad emocional que se necesita enfrentar para que no sea más un gigante en nuestras vidas. Y yo quiero ir poco a poco y vamos a ir estudiando y todos tienen sus Biblias. Y yo quiero, pongamos la primera diapositiva. Y yo quisiera hablar acerca de lo que son las emociones. Las emociones, el significado natural, dice que son las reacciones fisiológicas complejas y automáticas del organismo ante estímulos internos o externos que representan modos de adaptación a nuestro entorno y son esenciales para la supervivencia. En este momento también están jugando nuestras emociones, ¿cierto? Porque estamos contentos, estamos alegres, estamos escuchando muchas cosas. Sus emociones están arriba, nuestras emociones están arriba, pero resulta que también queremos que nuestro espíritu sea levantado. Si hay algún enredo, por favor, estamos estudiando, vamos a aclarar. El Espíritu de Dios, Padre, quiere suplir en nosotros la administración principal que es en tu espíritu. El Espíritu Santo toca y sopla dentro de ti, en tu espíritu, en el espíritu del hombre, y hay una conexión donde se revelan las verdades y se despierta el entendimiento espiritual, estoy hablando de la parte espiritual, y tú puedes entender en qué posición estás y cuál es el deseo y el propósito que hay en Dios para con nosotros como pueblo. Pero también está la parte física, natural, que te acopla
Ustedes se acoplan físicamente al ambiente cristiano, pongámoslo así, evangélico, religioso, el ambiente sano de las relaciones que tenemos, del lenguaje evangélico que aprendemos y que ustedes y funcionamos. Transmitimos eso y nuestras emociones están nos relacionan el uno con el otro. Sí me estoy haciendo entender lo que son las emociones. Pero recordemos que las emociones, la palabra emoción que viene del latín emovere, tiene el prefijo e, que significa desde, desalojar, desde un punto donde estás o donde está la persona, y su sufijo que significa movere, que se desplaza, donde hay movimiento. Eso es emoción. Ahora, yo quiero recordarles que primero, lo que prima es el espíritu, no son nuestras emociones. Tenemos que entender de que el Espíritu Santo habla a tu espíritu. Y dice, allá ¿dónde es? En Efesios, que dice que Él nos sentó en lugares, ¿sí es en Efesios? En Efesios, sí. Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el punto de partida y ese es el lugar donde tú y yo debemos permanecer. En los lugares celestiales. Cuando se mezclan las emociones naturales de lo que nos cautivan, nuestros sentidos naturales, la alabanza, la canción, no estoy diciendo que esté mal, la emoción de que vamos a danzar, que la comunión, que la vigilia, eso es todo muy, muy bueno, pero allí hay mucha emoción, que la emoción es una efervescencia, ¿cierto? Del momento, es algo emotivo que te desaloja, te empuja, te saca del lugar correcto. Por eso es que no podemos dejarnos llevar por la emoción. Y quiero dejar una cosa muy clara, y lo vamos a ver más adelante, que las emociones, la emoción es un verdugo que es inclemente. Si nosotros nos dejamos guiar y mover por las emociones, nos manejan porque es una cosa que se conecta con el ambiente externo espiritual del maligno, que mueve nuestras emociones incorrectamente. Entonces, no nos movemos por emociones, pero ustedes, pasamos a la otra. Por medio de las emociones nos comunicamos y tenemos relaciones sociales, aún en la iglesia, yo creo que de pronto ustedes lo han visto, y yo quiero que ustedes lo tomen el tiempo como para mirarlo. Lo representan con los 7 colores. Yo no sé si ustedes vieron una película que habla de ¿cómo se llama en español? ¿Cómo? Intensamente. Intensamente. Ya. Otro nombre. En inglés es diferente. Que habla acerca de los 7 colores, que son como las emociones, exacto, que son las básicas, y que de ahí se desprenden. Si usted quiere, échele una leidita, así como rapidito así. Rojo, repito, ira. Ok. Miedo es morado. Sorpresa es azul o celeste, como lo vean. Felicidad, amarillo. Tristeza, verde. Disgusto es naranja. Exacto. Y de esos se desprenden otra cantidad. O sea que hay bastantes lugares donde podemos posicionarnos o nos posicionan las emociones. No es un lugar estable, ¿cierto? No, o sea que no es un lugar seguro. Por eso que es tan delicado, muchachos, y por eso es que
el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, pero el reino de los cielos se tiene que establecer. Y cuando se va a hacer una edificación, ¿qué es lo primero que se colocan? Cimientos. ¿Y cómo tienen que ser esos cimientos? ¿Y cómo tienen que ser? Estables. ¿Cómo amaneciste hoy? Ay, hoy no quiero hacer nada. O como salen los muchachos. No quiero comer. Y no va a comer. No, yo quiero comer. Vamos al colegio. No quiero estudiar. Estoy triste. Estoy deprimido. Pero entonces llegaron las amiguitas y nos vamos a comer hamburguesas en McDonald's. ¡Ay, vámonos a comer hamburguesas en McDonald's! Entonces de una vez la emoción se subió y entonces ahora sí está bien. Sí me hago entender. Ahora, eso es de la gente del mundo, ¿cierto? Eso es allá afuera. ¿Cierto? Eso es afuera. Pero entonces nosotros vamos a la convención. Sí, vamos a la convención y nos vamos a encontrar con fulanito y pronto entre las muchachas decimos, ¿y va a ir fulanito de la localidad de Sisemás? Ay, sí, tan lindo que es, ¿cierto? Sí, nos vamos a ver. Y bueno, empiezan todas las emociones a mezclarse, qué rico, pero entonces cuando de pronto se encontraron con la joven de otra localidad, ay, es que me mira, ay, es tan odiosa. Y entonces, ¿se me entiende? Entonces empezamos así como con ese, para arriba y para abajo. Y las emociones se mezclan. Y la competencia. Y entonces yo canto más bonito que tú. Y entonces yo soy más espiritual que tú porque yo levanto las manos y yo dirijo las alabanzas. Y entonces, ¿sí me hago entender? O sea, eso no es y no podemos, el reino no se va a establecer en eso. No. Dios está buscando estabilidad aún emocional, porque el cuerpo, estamos caminando para que nuestros cuerpos sean redimidos también. Nuestro espíritu, alma y cuerpo. No es que vamos a dejar las emociones a un lado. Si nosotros leemos las escrituras, Jesús, aun cuando estaba en medio de la tierra, Él lloró, Él se alegró, Él tuvo comunión, Señor, se enojó, o sea, tuvo las expresiones de sus emociones sometidas bajo el espíritu de verdad. Entonces, es tan importante ver esa parte. Nosotros no podemos, yo sé que aquí ustedes son la generación que va a precedernos. Así como suceder, gracias, sí, suceder. Voy a ponerles un ejemplo así como cuando yo era niña, cuando yo era joven, que yo empecé a los 13 años, fui a la primera convención y yo conocí y yo vi al hermano Fran López y me pareció una cosa tremenda y otros hermanos. Esos hermanos dejaron huella y marcaron un camino donde en mí se despertó un fuego. Yo sé que fue por el Espíritu porque Él fue el que me llamó, no por lo que yo fuera. Pero hubo alguien que siempre marcó el paso adelante, ¿cierto? Y que levantó una bandera. Y así otros muchos más con él. Y caminamos y aprendimos. Ahora, por la misericordia del Señor, hoy estamos diciendo alguna cosa que el Señor quiera hacer con nosotros. Pero ustedes son los que van a estar más cerca de ese reino establecido, muchachos. Y ustedes tienen que tener estabilidad emocional, mental, sentimental, espiritual, para poder caminar en santidad, en pureza, para que un reino se establezca en medio de su pueblo. Porque hay niños que vienen detrás de ustedes. ¿Y cuál es el testigo que ustedes le van a pasar? Aún, hermanos, aún, ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es el mensaje
que nosotros vamos a estar transmitiendo. No podemos estar pasando el testimonio de una religión o de mi entendimiento o de lo que yo solamente veo. Por eso es tan importante la variedad de los colores, de lo que en cada uno es revelado, para que juntos se puedan expresar. No son personas individuales, es el conjunto de la luz en una, la que va a dar la expresión válida a una creación que está perdida. Ese es el brillo y el resplandor que las naciones están esperando. Pero tiene que haber un pueblo que sea estable, y eso es lo que Dios está demandando de ustedes, de nosotros, estabilidad. A ver, vamos a continuar. Ahora vamos a ver, ¿dónde están esas emociones? Allá, a ver, alguien quien tenga, a ver, vamos a estar pilosos, porque vamos a leer. En Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, ¿quién lo tiene? De la localidad de Cusco, ¿quién lo tiene? Cusco. Génesis 2, versículo 7, ¿quién lo tiene? Fue un ser viviente cuando Dios formó del polvo de la tierra, pero resulta que del polvo de la tierra aún también fueron hechos los animales. ¿Ustedes creen que los animales tienen emociones? ¿Las bestias tienen emociones? Entonces, ¿en qué nos diferenciamos nosotros? Porque si uno coge el gatico y lo llama y le hacen, el gatico se derrite, ¿cierto? ¿También? ¿Sí me está haciendo entender? O sea, ahí están. Según el corazón de Dios, que habló y se expresó en el idioma hebreo, yo voy a plasmar, por eso fue que hice las diapositivas, porque quiero mostrarles, cuando yo estaba estudiando eso, me parece una cosa preciosa. En el idioma hebreo y en el arameo, que son el original, cuando ustedes lo saben, que cuando los lenguajes o los idiomas se evolucionan, iniciaron con la pictografía, con el lenguaje como los jeroglíficos, como exactamente, que tienen su idioma. Y yo quiero llevarlos allá, el idioma y el lenguaje que Dios quiso transmitir sus verdades a la gente, a su pueblo, fue por medio del hebreo, y eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes. Dice aquí que, ya pasamos esta aquí, no leí estas escrituras, que estábamos hablando, me devuelvo un poquito, estábamos hablando, ¿quién tiene que me pudiera ayudar a leer? En Primera de Tesalonicenses 5:23 y en Hebreos 4:12. Aquí voy a hacer como estamos estudiando, es importante que ustedes, muchachos, sepan cuál es el propósito de Dios con nosotros, de lo que yo estaba diciendo ahora. Primera de Tesalonicenses 5:23, de la localidad de Cajamarca. ¿Quién lo tiene? Cajamarca. Primera de Tesalonicenses 5:23. No. Ah, bueno. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos viendo, lo estoy haciendo leer para que haya ese principio en ustedes establecido, cuál es el llamamiento. Que sea redimido, sea rescatado, sea involucrado tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Son uno. Hermanos, es uno. Lo quiero resaltar
Porque cuando nosotros nos reunimos aún en nuestras localidades y venimos y entramos y en nuestras convenciones nos reunimos y le decimos al Espíritu Santo que venga y sentimos algo, nuestro espíritu se conecta, pero a ustedes no les pasa que al momentico usted abre los ojos y ya de una vez le llegó un pensamiento y ya se desvió, ¿cierto? Ya se desvió. Pero el asunto es que la redención tiene que ser, o el gobierno de su espíritu tiene que ser en su espíritu, en tu alma y en el cuerpo. O sea, tiene que ser una cosa conjunta, porque Él quiere salvar al hombre completo, no solamente el espíritu. Y el principio que nos da, si alguien lo tiene, de Lima, Deuteronomio 6:5, ya lo vamos a leer. Deuteronomio 6:5, es para así así como Dios quiere restaurar al hombre completo, porque ese era el propósito de Dios cuando creó. Dios, ¿qué dice allá en Deuteronomio 6:5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está diciendo que es el hombre completo. ¿Por qué completo? Porque dice, hay otro versículo que dice que Dios es uno. Dice, amarás al Señor tu Dios porque Dios uno es. No es solamente que yo me enamoro de la parte que Dios, vámonos solamente para Dios. Por eso es que muchas religiones se están, porque unos solamente creen en Dios, otros solamente creen en Jesús y hay muy pocos que creen en el Espíritu Santo. Pero Dios dijo, yo soy uno. Y hay que entender que ese misterio también tiene que ser revelado y establecido en ti. Uno. Ahora sí vamos a Hebreos 4:12, Pucallpa. Hebreos 4:12, Pucallpa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, Ajá. y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ahí ese nos va a dar la apertura. Está diciendo que la palabra, no estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de estas letras, sino del logos, del verbo, de cuando el verbo que fue Jesús se encarnó, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo su morada dentro de ti. ¿Para qué? Para que tú tengas entendimiento y tengas, por medio de esa palabra, se separe, tú puedas ver la diferencia entre lo que es la obra en tu espíritu y que puedas entender qué es tu alma y qué es tu cuerpo. Eso lo da la palabra revelada dentro de tu corazón. Ahora, pasamos a la otra. Ahora, vamos a ver aquí está es lo que se les estoy diciendo, que el hombre es tripartito y tenemos que hacer la diferencia entre lo que es el concepto del alma, el espíritu y el cuerpo. Para Dios, según el idioma, voy a decirlo, el idioma hebreo, el corazón y el pensamiento están unidos, están ligados. Las emociones pertenecen a las entrañas. Las emociones pertenecen al hígado. Según Dios, y lo vamos a leer, el corazón, el alma afecta el corazón, incluye tanto el alma como el espíritu, están unidos, el corazón. Pero las emociones no entran en el alma.
No pertenecen allí, según el idioma hebreo. Vamos a empezar a leer acerca de eso. Vamos a pasar a la otra. Ok. Según el idioma hebreo, la palabra corazón significa lev. Lev. Eso es en hebreo. Que se representa con esas dos letras. Pasamos a la otra. La letra primera, que es Lamed, se llama, este es el pictograma antiguo, ¿no? Hebreo. Tienes que decir que el idioma hebreo se lee de atrás para adelante. Ah, sí. No, de derecha a izquierda, o sea, al contrario. Sí, gracias. Entonces, estamos hablando acá, esa letra Lamed significa o está representado en un cayado o una vara, que significa autoridad, que significa gobierna. Y la letra Beit, que ustedes ven allá al otro lado, se representa como la tienda del nómada, la tienda, el ser del humano, que está dividida en dos partes, solamente en dos partes, que sería el espíritu y el corazón. Entonces, esa palabra significa la autoridad en la tienda, la vara en la casa, gobierno en la tienda. La palabra corazón significa el gobierno o lo que dirige o lo que rige tu tienda. Sabemos que somos tiendas, nosotros somos tabernáculos. Eso es lo que significa en hebreo corazón. Así que el corazón es el asiento de la voluntad, pero que está conectado con el pensamiento, con la mente. En la manera como tú piensas, en la manera como tú razonas, como tú plasmas, expresas lo que hay dentro del corazón, lo que rige tu tienda o el gobierno, lo que hay de gobierno en tu casa, en tu ser. Para el Señor, el corazón es la mente. Lo vamos a leer. El líder o el gobierno de tu interior, de tu casa, no pueden ser las emociones. Tiene que haber otro gobierno. Ahora, vamos a ver eso que bíblicamente, si eso es verdad, lo que estamos mirando. Entonces vamos a estar listos para las escrituras, las localidades, y me gustaría mucho que los jóvenes, claro que los hermanos que nos apoyaron, gracias por ellos también son jóvenes, pero anhelaría que fueran los jóvenes que leyeran, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos en Génesis en el capítulo 6, en el versículo 5. A ver, la localidad de Chucus. Oh, Chucus. Bueno. Entonces, Génesis 6 en el versículo 5. A ver, ¿quién lo tiene? A ver. Ok, ¿qué dice ahí? ¿Qué habla así? A ver, ¿lo leyeron? Que continuo eran los qué? Vuélvanlo a leer.
Los pensamientos del corazón. Lo que hay en el corazón llega acá y se expresa. ¿Y cuál era la expresión de esa gente? El mal. Ok, vámonos con Job en el capítulo 17, en el versículo 4. ¿La localidad de quién que falta? San Marcos. Job. Ay, se me perdió a mi Job también. ¿Quién lo tiene? Job 17. Ah, ¿ya lo tienes? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Ok. ¿Se dan cuenta la relación de manera, el contraste, ¿no? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia. Ahí está. Ahí está la relación. Gracias. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Trujillo. Dice Jeremías 4:14, lava su corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Ok. ¿Se dan cuenta la relación del corazón con los pensamientos que producen la expresión de qué? En este caso, ¿qué es? Iniquidad. Ok, correcto. Ya leímos aquí Deuteronomios, amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón en Deuteronomios, que lo leyó Candy. Vamos a Romanos 1:21, la localidad de quién, ¿qué falta? Ok. Romanos 1, a ver, ¿quién lo tiene? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí se dan cuenta? Se entenebrecieron, o sea, se endurecieron en su razonamiento, y entonces la expresión de esa es necedad. Ok. Ok. Así como estamos viendo todos esos ejemplos, vamos a ver otro ejemplo como un contraste. Vamos al libro de Esdras en el capítulo 7, versículo 10. ¿Cuál lo? Colombia. Ah, Colombia, claro. Ay, sí, Esdras. Esdras 7. Esto, 7:10. A ver. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok, ¿se dan cuenta de esa situación? Él preparó su corazón. ¿Para qué? Vuelven y lo repites, madre. Que no lo tengo acá. Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Exacto. Se preparó su corazón para enseñar. Y para eso él tenía que tener entendimiento. Ok. Ahora, vamos a Segunda de Crónicas 12:14. Piura. Vamos a ver aquí un contraste también de lo que leímos aquí con Esdras. Segunda de Crónicas 12. Doce, 14. A ver. Ok.
Está hablando, hizo lo malo porque ¿qué? No dispuso. Diferente al de Esdras, ¿no? Dispuso su corazón para poder dar un fruto. Este no dispuso su corazón e hizo lo malo delante del Señor. Ok, vámonos en este Proverbios 4:23, que nosotros yo creo que no lo sabemos. ¿Quién? Pedro Ruiz. ¿Pedro Ruiz? Es una localidad. Ah, ok, Pedro Ruiz. Yo decía, ay, Pedro, yo pensé que era un hermano. Bueno, de Pedro Ruiz. Ok. Ok. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Puede ser la expresión correcta o la incorrecta, pero igual se va a expresar. ¿Dónde se va a expresar? ¿Cómo se va a expresar la elección que tú hagas de tu corazón? ¿En dónde? En la tienda. ¿Cuál es la tienda? Ah, el cuerpo, la expresión, el lenguaje hablado o el lenguaje corporal. En tus emociones, en tu ser, se va a saber quién gobierna en tu tienda. Ok, ahora vamos allá en esa primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. ¿Quién? Rodríguez de Mendoza, es otra localidad. A Rodríguez de Mendoza. Primera de Crónicas, capítulo 22. Ah, no, perdón, estoy mirando mal, 28. Menos mal que estamos estudiando, no estamos predicando. Entonces, Primera de Crónicas 28. Sí. 9, ¿quién lo tiene? Tremendo, ¿cierto? ¿Sabe qué? Vamos a leerlo todos al mismo tiempo, porque es muy tremendo. A ver, en el 9. Y tú, Salomón, pero, no Salomón, ¿sabe qué? Cada uno vamos a decir el nombre de nosotros, ¿vale? Ahí, entonces decimos, y tú, Ismir, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si nos damos cuenta de la relación del pensamiento y el corazón y la nitidez de la expresión que hay dentro. Entonces vamos a seguir. Pasamos la otra. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pensar, bueno, en este momento, ¿quién es la autoridad en mi casa? ¿Quién te gobierna? ¿Quién es el que toma control en tu casa? No solamente aquí en la convención, sino en tu ser, en tu diario vivir. ¿Quién es? Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, muchachos. Porque quisiera que fuéramos un momentico. Pásate la otra. No, devuélvete, por favor. Ok. No, en la que estábamos. Ahí. Pensé que tenía ahí la escritura. Vamos a ir todos a Mateo 12.
Mateo 12. En el versículo 25. A ver. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda su ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué dice? No permanecerá. Estamos ligando lo de la división de la casa. De las emociones, o el Espíritu Santo me guía, o son mis emociones, o es mi mal genio, o es la paz del Señor. Sí estamos mirando esa parte, ¿no? Bueno, entonces continuemos acá. Vámonos de una vez a el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, el 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. La pregunta es, y lo que venía a mi corazón es, ¿quién es el hombre fuerte en tu casa? Dentro de tu corazón. ¿Quién tiene el gobierno en tu casa? Si son tus emociones, escuche bien, si son tus emociones y tus percepciones que están establecidas, si es tu carácter o tu conducta o tu genio, o, bueno, todo eso. Tu personalidad, ¿cierto? Yo soy así. Si ese es el hombre fuerte en tu casa, él va a derrochar y mal usar los tesoros y las riquezas que hay dentro de la casa. Dentro de tu corazón, dentro de tu vida espiritual y natural, hay riquezas, hay tesoros que Dios ha puesto en el hombre para que sean administradas correctamente. Ese fue el mandamiento primero que Dios le dio al hombre cuando lo puso en el huerto, para que lo trabajara y lo labrara para que tuviera un fruto correcto. Y me estoy refiriendo aquí paréntesis. Un tesoro que Dios les ha dado a ustedes es su salud. Estoy hablando de la parte natural. ¿Cómo están administrando ustedes su salud? La salud de sus cuerpos naturales. ¿Cómo están ustedes administrando un tesoro tremendamente precioso? Y estoy hablando en mentes sanas y limpias. Y es la sexualidad. ¿Cómo están ustedes tocando o permitiendo que la autoridad que haya en su casa maluse ese tesoro? ¿Cómo están ustedes dejando administrar, o quién administra su tiempo libre, digámoslo así? Lo que entra por sus ojos, lo que entra por su boca. ¿Cómo administran ustedes sus relaciones interpersonales, empezando por sus padres, por sus hermanos? ¿Saben que eso es un tesoro? Que la humanidad, yo puedo decir por ahí un 80% han perdido, porque no saben socializarse, ni relacionarse, ni establecer conversaciones edificantes, claras, productivas con otro ser. Y sabe que es que esas cosas son necesarias que se establezcan en salud en un reino, porque lo que viene el logo que dice aquí del Congreso
Es que primero se tiene que levantar y establecer el reino y la luz tiene que brillar primero en ustedes y en nosotros para después podernos levantar y administrar a una creación que está perdida, que no sabe nada. Es que es impresionante, hermanos. Pero si nosotros acá, en medio de nosotros, solamente nos cobijamos con una cosa, como con una capa emotiva, religiosa, que solamente son los cultos y alabamos y vamos a ayunar y a orar y pensamos que con eso ya matamos las obras de la carne. Tiene que haber un gobierno. Y un gobierno es autoridad en la casa. Para que podamos obrar con lucidez, con cordura, con rectitud, con santidad, con claridad en un pueblo. Y eso parecen cosas como no le vamos a poner cuidado. Miren, hermanos, yo ahorita a esta mía vieja que ya estoy, a raíz de una situación de mis piernas, últimamente la solución para los dolores que me dan es hacer ejercicio. Si yo no hago ejercicios antes de acostarme, no puedo dormir de los dolores en las piernas. Y Dios me dio la claridad de hacerlo correctamente. Pablo dijo, el ejercicio para nada o para poco es provechoso. Para poco. Él está enfatizando el espíritu, pero no quiere decir que vamos a dañar nuestros cuerpos. No. Hagámoslo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo estamos manejando esos tesoros? Tiene que venir el Espíritu Santo, el Señor de la casa, que tome control y que ate al verdugo, que son las emociones, que son esas emociones que nos quieren manejar a su antojo, por lo que ve, por lo que oye, por lo que las otras amigas o los amigos de afuera o los compañeros de trabajo o por la moda del momento. Bueno, no nos vamos a quedar out, tú sabes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo encajamos para no quedarnos como tan atrás, ¿no? Yo no estoy diciendo que se metan en una burbuja porque ese no es el propósito, porque aún Jesús oró a su Padre y dijo, yo oro por ellos porque ellos van a estar en el mundo, pero ¿qué? Te pido que los guardes del mal. Pero para eso es importantísimo que ese hombre fuerte, el verdugo, lo vamos a llamarlo así, sea atado, para que el Espíritu Santo se levante en poder y tome la autoridad del corazón de la casa y se pueda expresar en una vida correcta, limpia, recta, productiva, santa. No es solamente la parte espiritual y eso me parece excelente. Amén. Vamos a buscar al Señor y vamos a santificarnos. Pero eso tiene que haber resultados reales de la vida diaria, muchachos. Tiene que haber un pueblo que sea gente trabajadora, que no sea perezosa. Gente que pueda levantarse y pueda cumplir con un horario de trabajo, con sea responsable de entregar trabajos a su tiempo. ¿Cierto que sí? Amas de casa que se puedan levantar a administrar un hogar, que sepan cocinar, que sepan desarrollarse aún en la vida laboral, para proveer, limpiar el aseo en sus casas, en su persona, en su higiene. Todas esas cosas se necesitan establecer porque no son por emociones, es por verdades que se necesitan la redención del cuerpo, del alma y del espíritu completos para que la venida del Señor se pueda expresar completamente y el camino sea allanado en las tres partes porque Él es uno. Y Dios quiere la redención completa de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Entonces es muy importante saber quién es el que está rigiendo tu corazón. Darle el lugar al Espíritu Santo. Muchachos, es inminente que tú seas consciente qué es lo que rige tu corazón. Y que le des el lugar al Espíritu Santo que se levante como Señor.
la obra del Padre, la obra del Hijo y del Espíritu Santo en tu vida, entonces las emociones se tienen que someter. No es que no las vamos a expresar. Yo soy tan santa que yo ni me río. Yo soy tan santa que no puedo decir no, porque ¿qué pensarán los ancianos? No, eso no estoy hablando de eso. No, estamos hablando de que las emociones van a ser expresadas en la manera correcta y en el lugar correcto. Y van a producir bendición cuando se expresen. No es una euforia descontrolada que produce la degradación del ser humano, que ustedes se dan cuenta cuando ustedes no, pues en la televisión, o bueno, yo no sé dónde lo verán, cuando se drogan, cuando fuman, cuando se alcoholizan, ¿qué es lo que hace Satanás? Degradar y rebajar y destruir la persona a un tal lugar que no es útil para nada. Ustedes han visto cómo las condiciones de los drogadictos, de personas drogadictas que no comen, no se asean, no expresan lo que hay dentro de ellos, el Señor que los rige. El reino de los cielos se tiene que establecer correctamente en un pueblo. Entonces, hablando acerca de que, vamos a mirar aquí vamos a Gálatas. ¿Ya se acabaron las localidades? ¿Cuál sigue? Campo Verde. A ver, en Campo Verde vamos a leer Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 6. Gálatas 4, 6. Campo Verde. A ver, ¿ya? Ok. Dice, a ver, dice en el versículo, gracias hermano, en el versículo 3 dice que cuando nosotros éramos niños estábamos en esclavitud del verdugo, acuérdense, estamos enfatizando en este momento el verdugo, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento, o sea, hoy, digámoslo así, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese o rescatase a los que estaban bajo esa ley y nos diera el espíritu de adopción como hijos, ¿no? Por cuanto sois hijos, ¿qué fue lo que pasó? Leámoslo. Dios envió a nuestro corazón, o sea, el Señor, la autoridad, ¿qué? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Yo estoy haciéndole leer la letra como testimonio de lo que estamos hablando, para que ustedes lo vean. Entonces, ¿qué dice en el versículo 7? Sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Que Cristo es la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo puesta y expresada en el corazón del hombre. Ese es el pensamiento, por eso es que dice que tenemos la mente de Cristo. El corazón, el asiento de la voluntad de los pensamientos está en Cristo. Cristo se sienta en ese corazón y gobierna por medio de su Espíritu Santo. Entonces ya no somos esclavos, o sea que ya las emociones y ya las percepciones sensoriales no son las que nos van a regir, ni las situaciones externas van a condicionar la respuesta de nuestro ser, que porque está lloviendo y no podemos ver, no estoy diciendo, está lloviendo, entonces, ay, me siento deprimida y no podemos salir a caminar.
¿Sí me hago entender? Es eso, esa parte. Ya no va a ser así, porque hay un Señor, es su espíritu el que está dentro de nuestro corazón, los pensamientos de vida que suben a nuestra cabeza, ¿ok? Que nos rigen. Ok, continuemos. Entonces ya no somos esclavos de nuestras emociones, sino que tenemos el lugar en Cristo. Ya lo hablamos, está en 1 de Corintios 2:9. A ver, ¿quién lo...? Kilómetro 50, ok. Primera de Corintios 2, ay, venga que se me perdió. 2, sí. Vamos a leer desde el 9. No, espera. Ya, en el versículo... Bueno, aquí es muy largo para leerlo, pero si ustedes empiezan a mirar desde el 6, 7, todos estos versículos, ahorita nos vamos a detener en el 10, 9, 10, dice que aquellos, esta sabiduría, dice, para los que han alcanzado madurez. Y yo creo que ese es uno de los clamores del Espíritu Santo para con nosotros hoy. Un pueblo que pueda crecer, un pueblo que pueda madurar, un pueblo que se pueda establecer en la verdad. Entonces, cuando hay un pueblo que está dispuesto para que el gobierno de la casa sea otro, entonces, dice acá, hablamos sabiduría de Dios en misterio, o sea, algo que está oculto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y en el versículo 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. ¿Por qué no han subido al corazón del hombre antes? Porque la autoridad de ese corazón era otro. Pero ahorita que estamos en Él y que somos rescatados y que Él nos ha dado su espíritu que clamaba Padre, entonces ahorita sí es el lugar correcto para revelar dentro de tu corazón la naturaleza divina del Padre y su propósito. Entonces dice acá, ahora sí, el hermano, ¿de dónde era la localidad? Kilómetro 50. El versículo 10. ¿Kilómetro 50? A ver. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, lo profundo de Dios. En el versículo 2, hermana, 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? O sea, ustedes tienen que pararse en el lugar correcto, tenemos que pararnos en el lugar correcto para saber qué es lo que Dios les ha dado, qué es lo que Dios quiere liberar dentro de ustedes, la madurez de un reino. Vamos a seguir, porque ya nos está cogiendo la noche. A ver, vámonos aquí a Romanos 5:5. ¿Quién sigue? Guánuco. Romanos 5:5, ¿qué dice? Espérate un momentico, vamos a leerlo, vamos a ir de una vez. Porque desde el 5:5 y el que me quiero centrar es en el 8. No sé si tenemos tiempo. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver. Huánuco, ¿cuántos jóvenes hay allá en Huánuco? ¿2? Ah, a ver, ¿dónde están los de Huánuco?
Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Alexander. ¿Y tú? Georgie. Joy. Ok. Alexander. Entonces, por favor, tú, Alexander, lees desde el versículo 5 hasta el 7. ¿Y Georgie? Joy. Ok. Va a leer del 8, 9 y 10. ¿Ok? Listo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo fue dado por Cristo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, por todo, pudiera ser alguno osar a morir por el bueno. ¿Ok? Por favor, Joy. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de por vida. Amén. Hay dos cosas con que empiezan esos versículos, y es acerca, dice aquí que en el 5 dice, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Y en el 8 dice que Dios muestra su amor. La relación del gobierno en la casa, en la tienda, se relaciona con lo que tú amas, con lo que tú dedicas, cuidas. Hay un versículo, ahorita lo leemos. Esa relación viene con lo que es el amor. Se me fue el ayudante. Pasemos a la otra. Gracias. Vamos a ver la palabra amor en el hebreo, que significa ahabaj, que significa cuidar el tesoro o dar o yo doy. Ese es el significado en hebreo. Y se representa con estas letras. Ahorita estudiándolo yo, es impresionante esas letras, ese pictograma, cómo tiene varias raíces de lo que es la naturaleza del Padre que están escondidas en letras. O sea, es una cosa impresionante. Pero bueno, vámonos con lo que es cuidar el tesoro en hebreo es abá, el amor. Lo que hay en tu corazón y que tú tanto cuidas, yo cuido mi reputación, o el tesoro más grande es mi ministerio, yo lo cuido. ¿A qué es lo que yo le estoy prestando guardia? Cuidando el tesoro. Y acuérdese que el verdugo está listo allí para manipular. O el Espíritu Santo, ser Señor, para poder expresar correctamente el tesoro que hay dentro. Pasemos a la otra. Esa palabra ahabá, que significa, que es amor para nosotros, así se escribe, solamente lo puse. Esas dos letras, Bet en Hey, está la palabra escondida dar. Por eso es que dice que Dios de tal manera amó que dio unigénito ahí está incluida la palabra y el misterio de lo que es dar en la palabra amor. Entonces, continuemos. Por favor. En el lenguaje pictográfico antiguo, esa palabra amor en hebreo
está representada con estas letras. Y los dibujitos, la primera letra, que es el Aleph, que significa, está representado por buey, por la autoridad, por la fuerza. La segunda es una persona. La tercera es la tienda, la que vimos antes, y la otra es la persona. Lo que significa es, mira, en cualquier persona, en mi tienda, quién es el que tiene la autoridad. Mira con las expresiones, con tu manera de conducirte, quién gobierna, quién tiene la vara de autoridad en mí. Eso es lo que significa amor en el lenguaje pictográfico, hermanos. El lenguaje pictográfico es que Hebreo. ¿Señor? los de abajo son en hebreo o arameo. No, en el hebreo en antiguo, sino que fue evolucionando. Arriba es el hebreo moderno, pero abajo está como lo representaron pictográficamente antes, como digamos los jeroglíficos, como los egipcios, algo así. Entonces, mira, contempla quién es la autoridad en esta casa. Eso es lo que significa amor. Y yo quiero que vayamos a una escritura. En Lucas, en el capítulo 6, ¿qué localidad? ¿Falta? Olivos. Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 45. ¿Quién tiene el de los olivos? El de los olivos. A ver, hermano, por favor. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Gracias, hermanos. ¿Se dieron cuenta de la relación? Eso es lo que es el amor. Está relacionado el corazón, la voluntad, las emociones, el gobierno de tu casa. Lo que tú amas, eso es lo que tú dejas expresar. Alguien decía, no sé si era Germán ayer, es necesario que se encienda dentro de ti la pasión, el amor por Dios y por su llamamiento. Usted tiene que amar la visión para poderse entregar a ella, porque entonces sus actos van a reflejar lo que usted es. Es como el médico o el profesional, los que están estudiando, se dedicaron porque aman su profesión para ejercerla. No es para quemar el tiempo, hermanos. No estamos aquí haciendo ejercicios de cambio de atmósfera o de ambiente. No. Estamos, yo quiero enamorarme cada día del propósito eterno, enamorarme del Cristo que hay dentro de ustedes, porque ustedes son mi fortaleza y mi vida. Pero si no hay un motivo puro en mi tienda, quien administre ese deseo, lo voy a expresar mal. Y es tan importante, muchachos, ustedes, que van a ser los futuros hogares. Ustedes van a ser, muchos de ustedes, van a ser matrimonios, van a ser familias que van a establecer el ejemplo divino en la tierra cuando las familias de afuera no existen. Pero para eso tiene que haber hombres y mujeres que amen a Dios con todo su corazón y que puedan expresar el reino y el gobierno y las emociones correctamente bajo la guía del Espíritu para que puedan haber hogares estables.
relaciones sanas, hijos levantados en la santidad y en el temor de Jehová. Pero eso tiene que venir desde ahorita, que ustedes están jóvenes, muchachos. Eso no va a ser como aquí hay Zoom o Kool-Aid, que eso que le echan el polvito y ya se lo tomó. Bueno, una cosa de esas. No es una cosa así. No, hermanos. Es un proceso, es un darte, es un tener un entendimiento claro de lo que tú quieres amar y para lo cual quieres vivir y entregarte. Un reino, el reino de los cielos, que se establezca en un pueblo saludable en sus mentes, hermanos. No se dejen contaminar por tanta bobada de eso de TikTok y esa perdedera de tiempo, hermanos. Todas esas tonteras que en un momento ustedes se dan cuenta y se les fueron 20, 15 minutos, una hora, mirando el modelo de las uñas de la última moda. Entonces ahorita son lunitas. Yo no estoy diciendo que no se arreglen. Por favor, muchachas, arréglese. Perfúmese. Organícense, sean bonitas, sean atractivas. Y muchachos, bueno, los hermanos les darán su consejo. Pero a las muchachas, por favor, pero háganlo con el temor de Jehová, guiados por el Espíritu, en su lugar. Échense perfumito, cremita, arreglen el pelo, pónganse bonitas. Demos la expresión, escúchenme. Demos la expresión de lo que es la belleza y la cordura que Dios quiso poner y puso en el hombre, en la mujer. Porque la belleza distorsionada y oscura que el mundo expresa es asquerosa. Pero tiene que haber un pueblo que sepa expresar correctamente esa belleza. Esa cordura, esa estabilidad, esa feminidad, la masculinidad, sin salirse del lugar correcto. Bueno, continuemos. Entonces, estamos hablando de que la abundancia del corazón habla la boca. Ok, continuemos. Entonces, pasemos a la otra de una vez, mami, por favor. Entonces, eso era lo que estábamos viendo, que contempla quién es la autoridad en esta casa, qué es lo que significa por amor. Entonces, el desafío es, ¿a quién amamos más? En ese nos vamos a ver enfrentados desde que salgamos de esa puerta. Si son todas esas cosas que nos empujan del lugar correcto, de los lugares celestiales en Cristo, que ustedes aún pueden ser, miren muchachos, aún pueden ser recuerdos y emociones buenas. Algo que venía cuando yo estaba viendo esa visión de la hornilla de leña que sacó las cenizas, fueron experiencias muy buenas, cosas buenas que en su momento se quemaron y produjeron vida, luz, se encendieron, de pronto hasta se cocinó un alimento rico, pero eso se apagó y ahí quedó. Los escombros del pasado se tienen que desalojar. Y les voy a decir algo, ahorita les voy a referir. Las cosas pasadas, por buenas que fueron, ya no te sirven hoy en tu presente. Esos son parte del pasado. Dios nos ha llamado a vivir en el presente, en novedad de vida, porque su vida se renueva en cada momento. Entonces, o nos quedamos ahí, en lo que el verdugo quiere hacer con nosotros, o vámonos aquí, que fue lo que leímos ahorita y no lo vamos a devolver, que fue lo que estamos en Romanos 5:8, que somos salvos por su vida, y podemos ver que la vida está en Cristo, lo que estamos hablando. La vida tiene que estar completa en Cristo.
Y vuelvo y lo resalto. El plan del Padre, el plan del Hijo, la función del Espíritu Santo, inspirada y revelada dentro de tu corazón. Ahí está la vida. Porque si solamente nos quedamos en una parte, que sea solamente la parte de la salvación, vamos a estar incompletos. Porque aún Juan lo dijo. Dijo, yo soy solamente la voz del que clama, pero viene uno detrás de mí. Tiene que haber una plenitud. Y por eso el mandamiento que Dios dijo, yo soy uno. Y la obra tiene que ser una, completa, no por partes, para que podamos llegar a la perfección. La completación de todas las cosas en Cristo. Continuemos. ¿No hay más? Se acabó. Bueno, entonces, gracias, Male. Pero aquí ya apenas voy a empezar a predicar. No, mentira. Pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. Entonces dice así. Ven. Hablando acerca de lo que Dios quiere establecer su reino en un pueblo. Quiero hacer así el bosquejo rapidito acerca de, ustedes han leído toda la historia de Esther. Esther tenía todas las disculpas o los argumentos, las excusas para ser una muchacha amargada, una muchacha miedosa, una muchacha inestable, tímida, bueno, ¿qué más? Triste. A la muchacha parece ser que en la primera invasión, cuando Babilonia, ¿no? Llegaron a invadir, en la primera deportación, la primera invasión, los padres de Esther los mataron. Esther era una muchacha, una niña. No sé cuántos de aquí, Dios quiera que no sea, que hayan perdido uno de sus padres. Y de pronto estén patinando con una amargura contra Dios y en sus pensamientos, ¿por qué? Y eso nos pasa a todos, ¿cierto? Puede ser sus padres, puede ser un ser querido, como nos pasó a nosotros, una hermana preciosa que estaba dando a luz y murió. O sea, cosas que uno dice, ¿pero por qué? Bueno. Resulta que su primo, porque dice que Mardoqueo la adoptó, era prácticamente, seguro era un primo más grande, la adoptó. No sabemos cómo fue la crianza de esa niña. No sabemos cómo fue el trato familiar, la escasez, porque ellos estaban siendo tratados como esclavos, como cautivos, prisioneros. Además, los prisioneros, ustedes saben que siempre eran sometidos a las tareas más fuertes y más duras. O sea que era una muchacha, una niña que fue golpeada, maltratada. Y ella pudiera decir, no, pues, yo tengo una amargura. Una muchacha resentida, de pronto como dicen, yo odio a todo el mundo. No. Y resulta que esa niña fue escogida y fue sacada de ese entorno. Y el propósito de esa muchacha, con la que Dios expresó por medio de ese vaso lo que es un reino, y trajo sanidad, liberación a todo el pueblo judío, por la disposición de su corazón. Una de las cosas que me impresionaba mucho, y yo lo compartí en Colombia, y es que esta muchacha, por un año, fue sometida a la exfoliación ruda todos los días con aceites y minerales para quitarle la piel
para que le naciera nueva. No es como ahorita los cosméticos, estas en el spa que le echan a uno la cremita y que el ácido no sé qué, y entonces se descaspa y entonces le echan la otra cremita para que se vea más joven. No, en ese tiempo no era así. Cuando dice que sometidas a perfumes y a esencias, con mirra, con aceites, con sales, con minerales, empezaban a lijarle para despellejarle la piel, para que cambiaran de color, para que las cicatrices fueran borradas, porque ella, acuérdense que era una esclava, para que las quemaduras del sol se cayeran y se borraran de su pasado, y para que ustedes saben que en la piel están las terminaciones sensoriales, en los poros, donde tú sientes frío, calor, donde tú percibes frío, calor, o duro, o blando, esas cosas. Fue el proceso por el cual Dios metió a esta muchacha para que ella cambiara la manera de percibir las cosas. Muchachos, es un clamor. Necesitamos hombres y mujeres que sean estables en Dios para que no crean que todo es ofensivo para ellos. No, a ver, yo me puedo explicar. Ustedes, bueno, allá, si tú le dices a un joven, estoy refiriendo a jóvenes, que se cuide con la comida, con lo que, por su peso, heriste mis sentimientos. Me siento muy mal, ya no sé, me voy. Me quebraste, me ofendiste. Y entonces el muchacho, ¿qué pasa? ¿Se han oído que la generación de cristal? Que se quebró y ya no sirvió para nada. Dios no quiere eso. Dios anhela un pueblo que pueda dejarse someter por su espíritu y por los tratos de su espíritu, por la unción, por la mirra, por los ungüentos que Él ha provisto, para que cambiemos la percepción y que no seamos movidos por el verdugo a través de la percepción de nuestro entorno, sino que aprendamos a movernos dice la escritura que sed prudentes como las serpientes, pero ¿sabe cuál es el asunto ahí del énfasis de la serpiente? Es que ella tiene la habilidad de deslizarse sin ser atrapada o de escabullirse. Ustedes leen la escritura donde dice muchas veces que Jesús dice, y él estaba en medio de la multitud y la multitud lo quería apedrear y lo quería matar. Pero dice, pero él se escabulló entre la multitud porque no le había llegado su tiempo. Él estuvo enfrentado a un Pablo, estuvieron enfrentados a personajes de autoridad, de Pilato, de los Césares, de los gobernantes, y ellos supieron contestar, supieron mantenerse en el lugar correcto, no movidos por las emociones, sino guiados por el Espíritu de Dios. Aún Jesús lo dijo y Pablo lo dijo, por el Espíritu me he revelado que tengo que ir a padecer mucho. Sabían lo que tenían que hacer, pero estaban siendo guiados y no se dejaron afectar por el ambiente que les rodeaba para tomar decisiones y expresar el gobierno divino interno. Esas cosas son supremamente necesarias en ti y en mí. Y Esther fue el ejemplo de eso, que ella trajo salud a un pueblo que lo salvó del exterminio. Ustedes se acuerdan de la historia. Diferente a la emotividad, ¿se acuerdan de Sansón? De las emociones de Sansón. O de Saúl, que hacían lo que quería y que iba o venía. O el carrusel de emociones de Salomón, aunque dice que tenía el corazón de Dios, también él hizo todo lo que quería. Perdón, no, entonces la sabiduría de Dios, gracias, correcto.
Dime. Tú hablabas de esa exfoliación que es el levantar y que uno hace ahora con azúcar y eso, uno exfolia la piel. Esa exfoliación que es esa renovación de la piel que hacemos para quitar las células muertas de la piel, sí es algo que las muchachas, las mujeres hacemos más que los hombres, no importa, pero no sí. Para que la piel suavecita, para que sea más radiante, para mil cosas, quitar todas esas manchas. Aquí está como ella en aquellos tiempos fue, dice que cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Es de eso de lo que ella, la hermana está hablando. Gracias. De la exfoliación a la que ella fue sometida. Gracias, sí, gracias, se me pasó. Bueno, ya para cerrar, muchachos, que ya deben estar cansados, vamos a ir todos a Efesios, porque aquí es donde compete el asunto de nosotros. Efesios capítulo 3, y está hablando Pablo en su primera persona, pero yo quiero que ustedes vayan, al ir leyendo, vamos haciendo la similitud a nosotros. Por esta causa, estoy en el versículo 1. ¿Listos? Efesios 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Acuérdense, ¿quién eran los gentiles? ¿Quién sabe? Gentiles. En el tiempo de Pablo, ¿quiénes eran? Los que no eran de, o sea, el evangelio, porque Jesús vino, ¿a quién? ¿Qué dijo Jesús que vino a dónde? A los suyos, o sea, a los judíos, ¿cierto? Entonces, ese evangelio y ese reino se acercó a los judíos, a ese pueblo. Después de que Jesús fue levantado, ¿quién de los apóstoles siguió con el ministerio a los judíos? A los hebreos. Pedro, correcto. Pero resulta que Pablo fue sacado, porque resulta que Pablo también estaba él era fariseo, él era judío, él era, bueno, ustedes ya saben todo lo que él era. Bueno, entonces, pero él fue sacado de ese lugar para llevar el evangelio y el mensaje a los que no conocían ese misterio de la salvación, que se expandió y llegó hasta nosotros, o sea, nosotros también estamos incluidos en ese grupo de gentiles, ¿no? Pero ahora por Cristo somos injertados en el buen olivo, entonces somos llamados de la simiente hebrea o judía. Sí, me estoy haciendo así por lo que no los conocen. Bueno, si en alguna cosa los enredo o tienen alguna duda, charlamos más tarde. Bueno, entonces, continuemos. En el 2. Porque recuerden una cosa, muchachos, que Pablo tenía un conocimiento y tenía un recorrido y tenía un amor y un celo de Dios, tenía una autoridad en su casa, en su corazón, que lo guiaba de una manera, digámoslo así, una manera, a luchar por la verdad. ¿Sí? Entonces, él fue sacado de ahí a otro lugar. Estamos en el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia o el don divino, la provisión del Espíritu del Padre y del Hijo, de Dios, que me fue dada para con vosotros. Ahí es donde yo quiero que nosotros empecemos a personar ese me, así como Pablo entendió la responsabilidad del llamamiento y de lo que Dios estaba haciendo en él, a través de él, para los gentiles.
así como el logo de esta convención es que esa luz se levante en nosotros, no para ti solamente, no es para ti, esa luz y ese asunto no es para vivir, bueno, aquí con todo el amor de Dios derramados y empalagados del amor de Dios y de aquí no salimos, no. Dios está haciendo una obra para ir afuera a los que no conocen a Dios, a esa creación, pero tú tienes que en ti apersonarte, conocer, ser revelado. ¿Para qué estás aquí sentado? ¿Para qué estamos corriendo esta carrera? Entonces Pablo dice así, a él le fue revelada para que a vosotros, o a nosotros, en el 3, que por revelación dijo Pablo, es necesario que dentro de ti se despierte la revelación del Espíritu Santo personalmente. No es la predicación desde el púlpito de los ancianos o de los ministerios. Esas son palabras que son muy buenas y se las lleva el viento o se las lleva YouTube. Pero no es ese el asunto. Es la revelación interna en tu espíritu que te hace establecer en la vida. Establecer. Dice así, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, en el 4, leyendo lo que podéis entender, o sea que la luz está allí, la claridad, cuál sea mi conocimiento. Miren muchachos, perdónenme que me haga hinco aquí. Lo que yo les estoy compartiendo aquí, o uno de los ancianos que les compartan aquí, o en sus localidades, es la revelación, voy a poner yo en esta persona, que a mí el Espíritu me habló a mí y yo quiero compartirla con ustedes. Pero no quiere decir que eso que a mí me fue revelado es que tú lo tienes que tomar como revelación propia. No. Tú tienes que ir a tus rodillas, indagar en tu corazón, en lo profundo del Espíritu, para que te sea revelado a ti y entonces sea un tesoro en ti y tú puedas amar eso en ti para que lo puedas expresar correctamente al mundo. Entonces sigamos. Bueno, entonces mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Sí se acuerdan lo que estamos hablando de Cristo? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el misterio de Cristo que sea revelado dentro de ti. 5, misterio, léalo en su Biblia, muchacho, y subráyelo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, hoy, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. No solamente santos, profetas y apóstoles, estamos hablando a ustedes, a los ungidos. Dice aquí, se nos es revelado que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes ¿de qué? La promesa ¿en dónde? En Cristo Jesús, ¿por medio de quién? Del Evangelio, de las buenas nuevas, del cual, Pablo dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia, ¿de qué? De Dios. El don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Nosotros no vamos a poder dar lo que no ha sido revelado en las entrañas de Cristo. Porque o si no lo que vamos es a hablar y a compartir Biblia y religión. O la doctrina o el pensamiento de otra persona. Y eso no produce vida, hermanos. Eso no nos va a llevar al cumplimiento. Lo único que puede establecernos en la vida es la revelación de Cristo para anunciarla, para expresarla, porque tú la tienes que amar y la tienes que desear con todo tu corazón. Y entonces dice aquí, sigamos. ¿Dónde es que estoy? Aquí, en el 8. ¿Sí? ¿En el 8? Sí. A mí, ¿cuándo podemos decir? A mí me ha sido revelado. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada
esta gracia ¿de qué? Anunciar. O sea que la correcta expresión o el correcto anuncio de la gracia, del amor, de la virtud de los cielos, de los poderes venideros, está en un lugar. Y lo vamos a leer acá. Sigamos. Entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Usted sabe qué es inescrutable? ¿Qué es inescrutable? Muchachos, que no se puede descubrir. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Se puede o no se puede? ¿Sabe qué? No se puede fuera de Cristo. No se puede. Es algo que no se puede seguir, es algo que no se puede enseñar, es algo que no se puede hacer, pero sí se puede expresar. Y como somos espirituales, ustedes tienen que tener el discernimiento del Espíritu Santo para saber qué viene del trono de Dios, qué viene de la revelación de Cristo y qué viene solamente del intelecto del hombre. Esa lucha tiene que estar aquí y tiene que haber una luz. Esa es la claridad, ese es el sol de justicia que te tiene que alumbrar para que haya un reino, el reino de Dios completo. No un evangelio, no una doctrina, no iglesias separadas. Ya nos hemos dado cuenta durante muchos años que ese evangelio, ese anuncio de ese evangelio no ha producido el fruto que Dios quiere. Esa anunciación no ha sido la eficaz. Es en un solo lugar, en Cristo. Y dice así, estoy en el 9. ¿Y de qué? ¿Cuál es esa palabra que dice ahí? Aclarar. Aclarar con nitidez, con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, que cuando mañana, ahora, sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia, dice así, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo, ¿en dónde? En Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en el 13. Así que, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Así que ánimo, muchachos. Aquí hay un misterio tremendo que está siendo depositado en sus corazones, en las entrañas de Cristo. No nos movamos del lugar donde Dios te está ubicando. Crece en Dios. Así como la semilla tiene que levantarse, ese renuevo y crecer también se profundiza en las raíces. Descubre el corazón de Dios y permite que sean abiertos vuestros ojos. Y así como dice, que se esclarezca, como la luz ¿cómo es? Se esclareza en vuestros corazones, el lucero de la mañana, así. Que sea claro, que nosotros podamos entender. ¿Y sabe qué es? Las tinieblas están cubriendo toda la tierra. Y la gente no tiene claridad de mente. La gente no tiene claridad de pensar. La gente obra erráticamente. La gente se deja guiar por sus emociones, por lo que ve, por lo que oye. Pero hay un pueblo que necesita estar establecido en Él, que ha podido descubrir en primera persona qué es la luz, qué es el propósito de Dios, para después saber cómo se va a expresar a las naciones esa luz. Que el Señor les bendiga y muchas gracias, hermanos. Amén.